Bendiciones para tu vida, te saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenida a tu canal. El Espíritu y la Esposa dicen, ven Señor Jesús. Honramos a la bendita Trinidad. Bienvenidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienvenidos sean todos a este canal donde seguiremos hablando sobre el libro de Eclesiastés, el libro del predicador, que ha sido de tremenda bendición para mi vida. Y sobre todo le mando un saludo cordial a mi hermano pastor Ramiro Cano Vera. Dios bendiga al pastor, Dios siga fortaleciendo su vida, a la vida de mi hermana Isabel, a la vida de mi hermana Rebe. Dios me los bendiga y gracias por sus comentarios que han sido de gran bendición para mi vida. Antes que nada, estoy totalmente agradecida con el Señor porque como madre, esposa, hija que soy, y yo sé que muchas esposas entienden esta situación, que a veces pues el quehacer de la casa, los labores nos absorben un poquito de tiempo, pero sobre todo uno tiene que sacar el tiempo para tener una intimidad con el Señor, porque de Él es el tiempo, de Él es nuestra vida, y cómo no honrar al Señor Jesús con este pequeño devocional. Si tú lo estás escuchando, que sea de bendición para tu vida como lo ha sido de bendición para mi vida. Iniciamos, oramos. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, por este espacio que tú me permites, y no solo para mí, sino también para compartir a mis hermanas. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, porque hasta aquí tú, Jehová, tú, Ebenezer, nos has ayudado. Que sea de bendición esta palabra para nuestras vidas, pero sobre todo honramos tu santo nombre. Anhelo que esta palabra sea de bendición, de consuelo, de fortaleza, y sobre todo que tú puedas abrir nuestro entendimiento, Padre de la gloria, y del cómo debemos caminar en esta vida que tú nos has prestado, Dios Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Iniciamos entonces con la lectura bíblica y vamos a Eclesiastés 2:1 y le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: también me dije a mí mismo, ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome, voy a darme buena vida. Pero basta, eso resultó vana ilusión, y concluí que la risa es locura y que el placer de nada sirve. Amén. Mira que el capítulo 2 narra sobre la autobiografía que el rey Salomón pues hacía para su vida, ¿verdad? Que él probó los placeres, probó todo lo que él quiso, pero al final resume y dice que el placer de nada sirve. Este libro es parte del testimonio de Salomón acerca de lo que sucede a un rey o a un reino que se olvida del reino de Dios. Cuando examine sus metas y proyectos, analice cuál es su punto de partida, su motivación. Sin Dios como fundamento, todo aquello para lo cual usted está viviendo carece de sentido, es aflicción de espíritu. Amén. Sin Dios como fundamento, absolutamente no somos nada. Así que es necesario, dándole lectura a esta palabra hermosa, es necesario examinar nuestra vida, ¿verdad? Nuestras metas, nuestros proyectos, y analizar cuál es su punto de partida y cuál es tu motivación y cuál es mi motivación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos motiva a trabajar? ¿Qué es lo que nos motiva a seguir adelante? ¿Qué es lo que nos motiva en sí la vida? Amén. Seguimos leyendo el 3. Con mi mente bajo el control de la sabiduría, quise probar el estímulo del vino y me entregué a él para saber si esto es lo que más le conviene al hombre durante sus contados días en este mundo. Realicé grandes obras, me construí palacios, tuve mis propios viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Construí represas de agua para regar los árboles plantados. Compré esclavos y esclavas, y aún tuve criados nacidos en mi casa. También tuve más vacas y ovejas que cualquier otro rey antes de mí en Jerusalén. Junté montones de oro y plata, tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. Tuve cantores, tuve cantoras, placeres humanos y concubina tras concubinas. Amén.
Dice que Salomón cuenta cómo probó el placer, las riquezas, los deleites en su esfuerzo por encontrar satisfacción y buena vida. Pero esas cosas no le dieron resultado, no le dieron por resultado la felicidad genuina. Todavía la vida carecía de insatisfacción y la alegría. En realidad él lo que buscaba era una felicidad, buscaba una alegría, buscaba la paz, pero nada de eso encontró Salomón. La felicidad, la alegría y la paz y el dar amor la encuentras en Dios y en hacer la voluntad de Él. Porque puedes tener mucho, pero al final viene en tu corazón un gran vacío. Y ese vacío es que Dios no está en tu corazón, que Dios no está en tus planes, que Dios no está en tus metas. Para aquellos que son inconversos, que a veces les viene un gran vacío, una gran insatisfacción, es porque Dios no mora en su corazón. Porque cuando tú le dices al Señor, Señor, entrónate en mi corazón, toma tú el control de mi vida, créeme que Dios va a abrir camino por donde tú irás pasando. Y si analizamos la lectura, dice que Él probó todos los placeres mundanos, porque al final son de este mundo y son mundanos porque a Dios no le agrada, ¿verdad? A Dios no le agrada que pues nos embriaguemos, ¿verdad? Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, absolutamente nada. Y eso es vanidad y aflicción de espíritu, es correr tras el viento. Ahora yo te pregunto, corre tras el viento. ¿Puedes alcanzarlo? ¿Puedes tomarlo? No, déjame decirte que no se puede, porque en este mundo todo es vanidad. Pero en Cristo no, en Cristo tenemos, mira, dejamos de vivir, dejamos de ser, pero cuando tú cierres tus ojos, porque es una realidad, cuando dejemos de existir, abriremos nuestros ojos en Cristo Jesús, porque nosotros no morimos, sino dormimos, ¿verdad? Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué hermoso es analizar la palabra de Dios y llenarse de esa palabra, porque esa palabra trae paz y tranquilidad a nuestra vida. Déjame decirte que si tú no tienes esa paz, búscala. No en los placeres del mundo, no en los placeres mundanos. Búscala en la palabra, en la oración, en el ayuno, perdón. Ahí encontrarás el consuelo. Y sobre todo, dile al Señor, entra a mi corazón. Yo quiero que tú te hagas real a mi vida y me des esa paz que necesito. Salomón fue el hombre más rico de su época, diría el más millonario, pero al final con una tremenda insatisfacción en su alma. No sé si te ha pasado, pero a veces, lo personal, con mi esposo hemos pasado situaciones difíciles, económicamente hablando. Como parte de mi testimonio, hubo un tiempo donde no teníamos ni para comer, no teníamos ni para comprarle unos zapatos a mis hijos. Pero déjame decirte que fue la mejor etapa. A lo mejor no me vas a entender, pero es parte de mi proceso. Pero sabes que ahí entendí, valoré muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca nos dejó, porque era parte del proceso. Y pasamos una situación tan hermosa, puedo decir hoy, porque ahora puedo decir que en el proceso yo conocí a mi esposo también y él me conoce a mí. Claro, hubieron momentos donde uno pudo haber renegado, ¿verdad? Pero recuerdo una ocasión donde en la calle yo andaba vendiendo en ese entonces raspados en una escuela y fue un proceso para mi vida donde yo dije, pues tengo que hacer algo. Y Dios usó ese medio que fue momentáneo, ¿verdad? Pero al final fue Dios. Pero teníamos unas cuentas ahí pendientes que pagar. Y yo le dije al Señor, bueno, yo voy a hacer esto, Padre, en tu nombre. Pero imagínate la presión de pagar unas cuentas ahí que teníamos. Yo iba al camino y con mi niño de la mano, y yo le dije al Señor, dame la gracia, la sabiduría, la fuerza, y sé tú mi proveedor. Y mi niño tenía como 3 años, perdón, estaba pequeñito, y me recuerdo que me fui caminando, pero a medio camino no había nadie y aún así hubiera gente.
Lo que hice fue tirarme de rodillas. Me puse a llorar, a decirle gracias, Señor, por este proceso, porque estamos juntos con mi esposo, estamos pasando esta situación difícil, pero tú nos vas a dar la victoria. Tú nos vas a dar las victorias y las promesas que tú has puesto en nuestras manos y en nuestras vidas. En su momento, yo no entendía el plan y el propósito de Dios. Yo decía el por qué, ¿verdad? Pero ahora entiendo todo, que todo ayuda para bien. Pero fue bueno, fue de edificación para mi vida porque sentí que Dios liberó, me llenó y no me importó la gente que andaba caminando ahí, sino que yo me tiré de rodillas y le dije, ayúdame. Y no vas a creer que ese día mi venta se terminó, se acabó. Y no puedo decir que fueron por mis fuerzas, sino fue la mano de Dios. Porque dice la palabra que el que pide recibe. Y yo recibí esa bendición. Así que déjame decirte que si estás pasando una situación difícil, dobla rodillas. Órale a Dios y agradece el proceso. Porque en medio del desierto debemos de dar gracias. Debemos de honrar a Dios y debemos de amarlo cada día más, porque algo bueno viene para tu vida y para mi vida. Pero imagínate, Salomón tuvo tantas riquezas y podemos ver gente que lo tiene todo, pero no duerme, no tiene esa paz. Están en el centro comercial y no es que yo esté en contra de eso, al contrario, porque si Dios no da, porque la misma palabra, y lo vamos a ver, porque Dios da y también es bueno que el hombre lo disfrute, pero en la paz de Dios, que vayas con tu familia, pero honrando a Dios. No sé si me doy a entender. Pero aunque Salomón tuvo de todo y probó todos los placeres, nada de eso llenó el vacío que había en su corazón. Porque al final era un gran vacío que él estaba buscando, aún en las mujeres, en el vino, en las obras que edificó, las casas que él tuvo, porque fue un hombre muy próspero, empresario. Tuvo esclavos, esclavas, cantores, me imagino el grupo de Salomón, porque dice que tuvo cantores, cantoras e instrumentos, ¿te imaginas, verdad? Aquel grupo que él pudo haber tenido. Nada de eso pudo llenar el vacío del corazón de Salomón. Al final vemos que todo lo que él veía lo tenía, y es cierto, tuvo concubinas, ¿verdad? ¿Cuántas concubinas? Y lo puedes leer como referencia en Primera de Reyes 11:3 al 4, ¿verdad? Hubo 1000 mujeres, ¿verdad? Pero nada de eso llenó el vacío que Salomón tenía en el corazón. Seguimos leyendo el 2:9. Fui un gran personaje y llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Nunca me negué ningún deseo, jamás me negué ninguna diversión. Gocé de corazón con todos mis trabajos, y ese gozo fue mi recompensa. Me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y me di cuenta de que todo era vana ilusión, un querer atrapar el viento, y de que no hay nada de provecho en este mundo. Después me puse a reflexionar sobre la sabiduría, la estupidez, perdón y la necedad. ¿Qué más podrá hacer el que reine después de mí, sino lo que ya antes ha sido hecho? Y encontré que es más provechosa la sabiduría que la necedad, así como es más provechosa la luz que la oscuridad. Podemos ver que Salomón vio la ventaja de vivir temporalmente en la sabiduría terrenal, porque la persona sabia tiene menos problemas que la necia, pero todas las ventajas se eliminan en el momento de partir de esta tierra. Por eso la sabiduría terrenal no tiene valor real permanente, pero la sabiduría que da el Señor es eterna, porque ¿quién con una luz se pierde? Nadie. Tú tienes la palabra, y en base a la palabra tú no te vas a perder, porque la palabra te da sabiduría, conocimiento y entendimiento. Seguimos leyendo el 14. El sabio usa bien los ojos, pero el necio anda
a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que todos les espera lo mismo y me dije, lo que le espera al necio también me espera a mí, así que de nada me sirve tanta sabiduría. Hasta eso es vana ilusión, porque nunca nadie se acordará ni del sabio ni del necio. Con el correr del tiempo todo se olvida, y sabios y necios mueren por igual. Tremenda la expresión de Salomón, ¿verdad? Porque pues al final él tiene toda la razón al decir esto. Al final, tanto el rico, tanto el pobre, tanto el de nivel intermedio, que al final ahorita, pues al final todos tenemos que partir de esta tierra. Todos tenemos que irnos algún día de esta tierra. ¿Cómo no y partir de esta vida? ¿Cómo te gustaría partir a ti? ¿Te gustaría partir con la paz? ¿Te gustaría partir con esa felicidad, con ese gozo? ¿O cómo te gustaría partir? Bueno, ojalá y puedas responder a esa pregunta ahí en tu casita. Pero en lo personal a mí me gustaría partir con esa paz, con esa tranquilidad que Dios da. Quisiera hacerte otra pregunta, segunda pregunta. ¿Estás disfrutando a tu familia? ¿Estás disfrutando a tus hijos? Porque mira que el tiempo corre, el tiempo se va, el tiempo es efímero. Y nada de lo que hay debajo del sol es eterno. Así que yo te hago la invitación de que disfrutes. Si tienes niños pequeños, aún si estás embarazada, disfruta tu embarazo. Disfruta el lactar, disfruta a tu bebé pequeño porque ese tiempo ya no va a regresar. Sé que como esposas a veces se estresa uno, ¿verdad? Porque podemos estresarnos, pero ¿sabes qué? Yo tengo eso en la mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede sonar un poco gracioso, ¿verdad? Pero es una realidad. Le digo al Señor, dame la gracia, dame la paz, por favor, que yo todo lo que haga puedo hacerlo, perdón, con el amor, con la paz del Señor, porque mira lo que, si Dios te mandó a esta tierra es por un plan y un propósito para tu vida. Y de nosotros depende que ese plan y ese propósito se cumpla en nuestra vida. Pero sobre todo añade un compañero, tu esposo, tu cónyuge, añade a tus hijos. ¿Y cómo no disfrutarlo? Eh, disfrutarlo en Dios, ¿verdad? Porque nuestros hijos van a crecer, se van a ir. Y tu trabajo como madre va a seguir aunque ellos hagan su vida. Porque me imagino que siempre vas a estar orando por tu hogar, por tus hijos. Bueno, era un pensamiento. Ojalá y sea de bendición para tu vida. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo en el versículo 17. Llegué a odiar la vida, pues todo lo que se hace en este mundo resultaba en contra mía realmente. Todo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. Llegué a odiar también todo el trabajo que había realizado en este mundo, pues todo ello tendría que dejárselo a mi sucesor. Y una cosa era segura, que él, ya fuera sabio o necio, se adueñaría de todo lo que con tanto trabajo y sabiduría logré alcanzar en este mundo. Y esto también es vana ilusión. Al ver lo que yo había hecho en este mundo, lamenté haber trabajado tanto, pues hay quienes ponen sabiduría, conocimientos y experiencias en su trabajo, tan solo para dejárselo todo a quien no trabajó para obtenerlo. Qué fuerte. Y también esto es vana ilusión y una gran injusticia. En fin, ¿qué saca el hombre de tanto trabajar y de tanto preocuparse en este mundo? Toda su vida es de sufrimientos, es una carga molesta. Ni siquiera de noche descansa su mente y esto también es vana ilusión. Mira que Salomón trabajó, edificó, hizo, fue el año más próspero, ¿verdad? Donde él reinó, ¿verdad? Fue un año tremendo, pero pues al final él analizó, ¿verdad? Algún día tengo que partir de esta tierra. Y ahí sí de las personas que o de la persona que después de mí llegue a ser rey, valore, sea sabio. Pues al final vemos que el trabajo humano, si no tiene
no es, si no se dedica a Dios, no tiene valor permanente alguno. Salomón continuó mostrando que el trabajo no produce fruto duradero para los que trabajan exclusivamente para ganar dinero y obtener posesiones. No solo se quedará todo atrás cuando dejemos de vivir, sino que puede quedárselo a personas que no han hecho nada para ganarlo. Además, puede que no lo cuiden y todo lo que se ganó puede perderse. Y así sucedió. El hijo de Salomón, que heredó el trono, fue necio. Así es, el hijo que heredó el trono fue Roboam, fue el primer rey de Judá, hijo de Salomón, y su mal manejo de los impuestos, su mal manejo de su reinado, dividió al pueblo de Israel en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Y fue tan insensato, dice la palabra, que no usó la sabiduría y a causa de eso dividió el reino. Puedes leerlo en Primera de Reyes 12. Incluso lo que queda de las posesiones después de dejar de ser es derrochado de modo insensato por algunos de los que siguen vivos. Y el ejemplo fue Roboam. Tal afán lleva al sufrimiento, mientras que servir a Dios nos lleva a un gozo, eterno. Ahora yo te pregunto, ¿conoces la verdadera razón por la que trabajas tanto? ¿Verdad? Hay muchas personas que comen para trabajar y trabajo para comer, pero en realidad el verdadero significado del trabajo no es eso. El verdadero significado es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que principalmente hay que buscar a Dios, porque de Él es todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. Y para Él no hay nada imposible, y hasta el día de hoy no nos ha hecho falta el pan, no nos ha hecho falta nada en nuestra mesa. A lo mejor estás pasando una situación difícil, pero como yo te dije anteriormente, Él te dará la solución. Dice la palabra que si nos humillamos delante de Él e invocamos el nombre de Él, Él nos oirá y perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Él tan solo es humillarse delante de Él. Así que si tienes posesiones, felicidades, qué bueno, tienes riqueza, amén, gloria a Dios. Pero si no hay paz en tu corazón, busca a Dios, porque Él traerá paz a tu corazón. Amén. Seguimos leyendo el 2:24. Lo mejor que puede hacer el hombre es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo, pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios. O sea, tu trabajo, las ganancias, lo que Dios te da, hay que disfrutarlo, pero al final se tiene que disfrutar en Dios, en la paz, en la tranquilidad. No nos vamos a matar trabajando, con todo respeto, ¿verdad? Desde que amanece hasta que anochece. Yo entiendo la situación, pero mira, tienes a un Dios vivo, un Dios grande, que si tú le clamas, Él te puede dar un trabajo. Él te va a proveer con un trabajo accesible, una principalmente para que tú le busques, y otra para que como madre o incluso como proveedor, como esposo, ¿verdad? Tengas el tiempo, porque el tiempo es de Dios, de ir a la iglesia. Dice la palabra que no debemos de dejarnos congregar como algunos tienen como por costumbre, pero al final si Él te va a proveer si tú le buscas, pero tienes que buscar principalmente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Porque si tú te alejas de Dios, puede que seas próspero, pero el amor, el fuego en el altar se va a apagar y no le vas a buscar como al principio. Pero qué mejor que Dios te provea, y órale a Dios por un trabajo donde puedas estar principalmente con el Señor en los servicios, apoyando a tu pastor, apoyando las áreas que hay dentro de una congregación, como el área de niños, el área de damas, el área de ayuno, de oración, de intercesión. Pídeselo a Dios, pero también vas a tener un trabajo donde le dediques también tiempo a tu familia, porque en lo personal conozco a personas que dejan a sus niños durmiendo y los encuentran durmiendo
y no disfrutan nada absolutamente de la etapa que Dios te está dando, porque tus hijos solamente van a ser niños una vez, solamente van a ser adolescentes una vez. O sea, es mejor disfrutarlo en Dios. Ojalá y me estés entendiendo, o estés entendiendo lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Pero Dios no quiere que estemos esclavos. Inclusive el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto, y ellos clamaron y Dios les contestó para que fueran al desierto a hacerle fiesta, que tipifica en la actualidad que vayamos a los cultos. Y ellos jamás les hizo falta el pan, jamás les hizo falta el calzado. Dice la palabra que crecía el pie y crecía su calzado, y sus ropas jamás envejecieron. Ese es nuestro Dios. Él es tu Dios y es mi Dios, y tiene grandes promesas para nuestras vidas, tiene cosas grandes para nuestras vidas, y Él no se va a detener. Así que créele, porque al que cree todo le es posible. Leemos el 25 y ya vamos terminando esta porción de la palabra que ha sido de edificación para mi vida. Porque ¿quién puede comer o gozar si no es por Él? Mira, de hecho, Dios da sabiduría, conocimiento, alegría a quien Él mira con buenos ojos, pero al que peca le deja la carga de prosperar y amontonar tesoros para luego dárselo a quien Él mira con buenos ojos. También esto es vana ilusión y y querer atrapar el viento. Aleluya. Mira, todo lo que hemos hablado es de parte de Dios y está escrito en la palabra, porque pues al final nosotros que queremos prosperar, ¿verdad? Pero no desenfocarnos del plan y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tremenda esta parte porque dice: pero aquel que peca le deja la carga de prosperar. Al final, o sea, es una carga, vas a acumular, vas a tener, pero es una carga que no vas a poder disfrutar. Y al final eso que tú has acumulado, Dios se lo va a dar otro, que de verdad le teme a Dios, que de verdad le obedece. Pero qué mejor disfrutarlo en Dios, gozarlo, disfrutarlo en la familia, aportar para tu congregación, apoyar. Esto también, ¿verdad? Porque más adelante lo vamos a ver, que es: echa tu pan sobre las aguas, que a su tiempo ese pan va a regresar. Dale a uno, dale a dos, dale a tres. Es tremendo eso, ¿verdad? El dar. O sea que al final el significado de dar trae bendición para nuestras vidas. Y no solo para tu vida, sino también para la vida de tus hijos. Al final Dios quiere que caminemos en el reposo, en esa paz, en esa tranquilidad. Pero solamente Él da esa paz. Este pasaje nos enseña el comer, el beber y trabajar. En realidad, todas las actividades de la vida se pueden dar en la satisfacción únicamente si se tiene una relación personal con Dios. En Él hallamos la satisfacción, la vida. Él nos da la verdadera sabiduría, conocimiento y alegría a quienes con fe le agrada. De modo que los que creemos en Dios debemos considerar la vida como un don de Dios y acudir a Él para que logre su propósito en nuestras vidas. El verdadero sentido de la vida no está en el acumular riquezas, sino en disfrutar con gratitud lo que Dios nos da cada día. Por eso, si tú te sabes el Padre Nuestro, ¿verdad? Que está en Mateo. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Pero también viene esa parte, ¿verdad? Danos hoy el pan de cada día, el pan de hoy, ¿verdad? Por eso hay que pedirle al Señor la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento, porque dice: danos hoy el pan de cada día. Dios no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Pues que haya sido de bendición esta palabra, esta porción. Gracias por tu atención. Dios te bendiga. Dios bendiga tu hogar, tu familia, y añada paz y tranquilidad a tu alma. Bendiciones.